Hola, bienvenidos nuevamente a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieran dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Sapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público. Si ves que estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link para reservar una reunión 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. Posiblemente, al tener que armar una presentación, te plantees alguna de estas preguntas. ¿Cómo puedo empezar una presentación? ¿Cuál es la mejor forma de estructurarla? ¿Cómo hago para que tenga sentido? Hoy vamos a hablar sobre las 3 partes principales de una presentación y qué tener en cuenta para armar una presentación memorable. Allá vamos. Antes de empezar a armar una presentación, tenemos que hacer los deberes. Sí, como decíamos en el episodio 1, es fundamental tener identificada a la audiencia, definir un objetivo y el mensaje principal que queremos comunicarles y conocer el tiempo con el que contaremos. Esto nos da el marco. Una vez que tenemos este marco, sí podemos pasar a armar la presentación en sí, elegir el contenido a mostrar y ver cómo lo organizamos. Me gusta pensar el esqueleto de una presentación con 3 partes bien claras y definidas. La primera, la apertura. La segunda, el desarrollo. Y la tercera, el cierre. Vamos a ir por cada una de ellas y viendo qué tener en cuenta y algunas recomendaciones para aplicar en cada paso. Como dice el dicho, hay una sola oportunidad para causar una muy buena primera impresión. Y en este caso, la apertura o introducción es el momento donde más atento está el público. Hay expectativa, hay curiosidad. En el fondo piensen que el público está ahí para escucharlos, porque esperan algo. Esperan lo que tenés para decir y esperan que lo que les digas les sume, los enriquezca, los motive. Tu desafío es captar esa atención del público y mantenerla. No eches a perder este momento tan valioso de causar una impresión favorable. ¿Y cómo se hace para captar la atención? La apertura tiene que ser la parte más pensada y ensayada de tu presentación. Y sí, esto puede sonar raro, pero cada uno piense cuánto prepara normalmente el inicio o la apertura de esa presentación. Generalmente no la preparamos tanto. Y sin embargo, es el momento principal para captar esa atención de tu audiencia y después obviamente viene el desafío de mantenerla durante toda la presentación. ¿Cuáles son los puntos que suman en esta apertura para poder captar la atención del público? A mí me gusta agradecer, si alguien los presenta, ¿no? Agradecer a quien te presenta, hacerlo corto, saludar a la audiencia y reconocer a tu audiencia. Un ejemplo sería, bueno, gracias María por esta invitación, por la introducción. Hola, buenas tardes a todos, es un placer estar acá con ustedes y que se tomen esta hora de su tiempo para venir a conversar sobre este tema. ¿Tá? Ojo, acá no colgarse con agradecimientos eternos. ¿Vieron ese que dice, bueno, y quiero agradecer a la fundación no sé cuánto porque me permitió el pasaje? No, eso acá no va. Porque si hacemos esta introducción como muy larga, ese momento clave donde teníamos toda la atención del público se disipa. Y después es mucho más difícil recuperarlos, ¿no? También evitar ese, bueno, estoy acá, no sé, para contarles un poco lo que venimos haciendo y tratar de transmitirles. O sea, si empezamos así, no va a ser muy atractivo. O decís, ¿no? Ya desmotiva un poco el prestar atención.
Ahora, ¿cuáles serían unas buenas opciones para el comienzo? Bueno, podemos pensar en empezar con una pregunta, por ejemplo. En este caso, voy a usar el tema del capítulo del episodio como ejemplo. Una pregunta podría ser, ¿qué tan confiado te sentís para estructurar una presentación? ¿Tá? Entonces ahí ya te planteé una pregunta. Entonces ahí ya planteamos esa duda a responder. Otra puede ser el plantear el contexto y el planteo del problema. Como decir, bueno, tenemos muchas ideas para comunicar, pero generalmente nos cuesta saber por dónde empezar. Hoy vamos a ver, Podemos empezar con una afirmación, que también puede ser la conclusión de la charla, ¿no? Podemos decir, cualquier persona puede dar una presentación memorable. Y ahora vamos a ver cuáles son las herramientas para lograrlo. O podemos usar una frase. Por ejemplo, como decía Aristóteles, saber exponer una idea es tan importante como la idea misma. Y ahí seguimos con el gancho, ¿no? O podemos empezar con una historia, como las que le conté en el episodio de la presentación. Estas serían algunas opciones de comienzo. Lo importante acá es que le tiene que quedar claro a la audiencia para qué está ahí, qué es lo que se va a llevar, por qué les debe interesar lo que les vamos a contar, ¿sí? Como dice Simon Sinek, empieza con el por qué. O sea, si nosotros le planteamos el por qué es interesante prestarme atención, hay más chances de que se interesen por lo que tenemos para decir. Y ahí, dependiendo de qué tan larga o específica sea la charla, se puede hacer, digamos, o puede sumar a hacer una descripción de lo que vas a tratar, haciendo un punteo de los temas. Eso le puede servir al público para tener una idea, digamos, del todo y ver cómo va a ser ese camino, ¿no? Por la presentación. Ojo que no necesariamente tiene que ser esa a veces tediosa slide de temas a tratar, ¿no? Con un montón de texto que generalmente se lee así tal cual como viene. Podemos darles esa idea de lo que vamos a tratar simplemente contándolo, ¿no? Como decir, bueno, hoy los voy a llevar por un viaje a través de las 3 partes principales de una presentación. Vamos a empezar por la apertura, el desarrollo y el cierre. Y en cada punto vamos a ver cuáles son las recomendaciones o las consideraciones a tener en cuenta. Empezamos. Y ahí sigue. ¿Tá? Eso ténganlo en cuenta. Está bueno que tengan la idea, pero de vuelta, que no sea aburrido, porque si no ya los perdemos ahí en ese momento. Una audiencia es capaz de sentir en unos minutos si tenés confianza en vos mismo o no, si dominás el tema del que vas a hablar y si sentís o no pasión por ese tema. Entonces, moraleja de esta primera parte, a practicar la apertura y captar el interés de tu audiencia. Pasamos al segundo punto, el desarrollo. Esta es como la sección más jugosa, ¿no? Más abultada de la presentación, es el cuerpo y, por supuesto, no la debemos descuidar. En esta sección tenemos el desafío de que lo que presentamos fluya y tenga sentido. Es el lugar para mostrar los detalles que respalden lo que prometimos en esa introducción. Y para lograrlo es fundamental tener en claro ese objetivo que nos planteamos y los mensajes o los mensajes que queremos comunicar. Y en base a eso, elegir cómo estructurar el contenido a transmitir. Como decíamos en capítulos anteriores, ¿no? La importancia de editar ese contenido y no pretender meter todo, sino que diseñar ese contenido en base a ese objetivo y los mensajes que queremos transmitir, en base a los intereses de la audiencia. Entonces, acá podemos elegir entre distintas estructuras o patrones, digamos, para presentar la información. Podemos empezar o usar el planteo del problema o desafío, solución, ¿sí? Entonces, esto es una estructura muy usada, por ejemplo, en temas científicos, ¿no? También podemos usar variantes, que sería la pregunta-respuesta, si tenemos, por ejemplo, preguntas frecuentes del público, o causa-efecto. ¿Ah? Es una forma de decir, bueno, ¿por qué pasa esto o por qué tenemos este problema o este desafío? Encontramos esta solución.
o diseñamos esta estrategia para buscar la solución, ¿no? Ahí cada uno lo puede adaptar al tema que tenga que dar. Otra estrategia que yo uso mucho es una estructura temática o jerárquica, donde cada tema se va dividiendo en subtemas. Idealmente no más de 3 temas y 3 subdivisiones en cada división. Esto para mí es una organización muy, muy flexible y siempre podemos elegir hasta dónde profundizar en cada tema, dependiendo de quién, dependiendo de la audiencia y de los tiempos que tengamos para dar esa presentación. Es una estrategia que sirve mucho para hacer interesante una presentación cuando tenemos audiencias diversas, pues a lo mejor empezamos por lo más general y después vamos haciendo zoom en algunos puntos hasta donde creemos que es necesario según la audiencia que tenemos, después volvemos a un punto más general, ¿sí? Entonces vamos manteniendo un poquito de contenido para cada una de esas partes o distintas audiencias que tenemos en audiencias diversas. Otra estrategia es la de la pirámide invertida, que implica empezar por lo crucial. Es como decir, bueno, si me escucharan solo por 5 minutos, estos son los puntos fundamentales. Tuki, tuki, tuki. Todo junto, ¿no? Ahí. Listo. Escuchaste eso, te podés ir tranquilo. Generalmente eso es la carne, digamos, más jugosa, ¿no? De la presentación. Después podemos seguir haciendo zoom en todo, seguir por lo útil y después sumar algún detalle para los más interesados o con más experiencia, los que entiendan más lo finito, ¿no? Este tipo de estructura es ideal para hacer por ejemplo, empezar una presentación con una sala más llena donde estén los directivos, por ejemplo, que necesitan ese pantallazo, que después ellos se pueden dejar la sala y seguimos con los que están más involucrados en el tema, los que tienen más las manos en la masa, digamos. Porque la contra de este tipo de estrategia es que si no toda la audiencia está interesada en los detalles, en la última parte podemos perder, digamos, a una gran parte de la audiencia porque puede tornarse aburrida porque no van a entender esos detalles, ¿sí? Entonces, esto es para una situación en particular. Después podemos pensar en una estrategia cronológica, ¿no? Siguiendo la evolución del tiempo. Podemos pensar en alguna distribución espacial, por ejemplo, si tenemos esquemas de un proceso o algo que tiene que ver con una distribución geográfica. Ver cómo organizamos eso en el espacio, ¿no? Podemos pensar en comparación, contraste, o sea, lo que es versus lo que no es, lo que fue y lo que es ahora o lo que será, a favor o en contra, ventajas y desventajas, ¿no? Esa es otra estructura que está buena para organizar la información. Y el último, digamos, como el enumerativo. Bueno, vamos a hablar los 5 tips para las 12 lecciones aprendidas sobre. Entonces ahí ya sabemos de entrada que son tantos puntos y cada uno tiene su desarrollo. Ahora, ¿por qué pensar y elegir una estructura determinada? Porque la audiencia necesita poder seguirte, poder ubicarse, saber en qué sección está, entender cómo se relacionan los temas sobre los que vas hablando. En este sentido, diría que no hay nada más reconfortante que en aquellos casos donde queda explícito, digamos, que la audiencia pueda hacer preguntas a medida que vos vas hablando, ¿no? Y está buenísimo cuando la audiencia te pregunta algo, o sea, alguien levanta la mano y te hace una pregunta y la respuesta a esa pregunta es justo la próxima slide, es como decir, listo, o sea, le di justo en el centro del tiro al blanco, ¿no? Porque quiere decir que están siguiendo tu lógica, que están enganchados en lo que estás diciendo y ya se están preguntando y están expectantes, digamos, por lo que sigue, porque sí, claro, te estoy siguiendo y entonces, ¿esto cómo sería? Bueno, acá está, ¿sí? ¿Se entiende? Esa sensación para la audiencia también está bueno, porque es decir, wow, pensó en cómo acomodar, ¿no?, los temas y cómo enganchar esas temáticas o esos contenidos para que tengan sentido. O sea, todo está en ese momento porque suma en algún aspecto. Si lo que querés presentar tiene una estructura complicada, digamos, o es muy complejo, está bueno dedicarse un tiempo especial a buscar una forma de indicarle a la audiencia dónde está. Les doy un ejemplo. Tenía un alumno de posgrado que estaba preparando su defensa, ¿no? Y tenía un experimento
muy complicado que tenía muchos momentos diferentes y secuenciales de aplicación de tratamientos y tomas de observaciones, como que se iban intercalando. Obviamente él lo conocía al pie de la letra, pero iba a ser muy fácil que la audiencia, o sea, alguien que nunca hubiera estado expuesto a ese protocolo, se perdiera en el medio de la presentación. Y eso no iba a ser bueno. Entonces, cuando le dije, bueno, está bueno, pero busca la forma que la audiencia siempre sepa en qué momento está, él diseñó un pequeño esquema con los distintos momentos que puso en la parte superior derecha de todas las diapositivas. Y iba moviendo la flechita, ¿no? Entonces, él tenía eso ahí que podía referenciar y usó como referencia para ubicar a la audiencia en qué momento estaba de todo ese proceso. Y fue fantástico, la verdad que le quedó genial y de hecho se sacó un sobresaliente en la defensa de tesis. Claramente encontró la forma de poder mantener a la audiencia con él durante toda la presentación. Y acá otro punto. Se sabe que el tiempo que puede mantener la atención, que una persona puede mantener la atención durante una presentación oscila entre los 4 y 10 minutos. Ahora, ustedes dicen, claro, pero a mí la presentación que me piden es de 1 hora. Bueno, ¿cómo se supone podemos mantener la atención del público durante 1 hora? Podemos hacer muchas, entre comillas, mini presentaciones, ¿tá? Dentro de la gran presentación. ¿Cómo? Incluyendo variaciones, incluyendo contrastes, cambiando la forma, eligiendo una buena estructura, ¿no? Donde cada punto sea como un mini capítulo de esa presentación, donde cada parte por sí misma tenga sentido y después, a su vez, la conexión entre todas las partes también vaya teniendo un hilo conductor. Podemos también sumar una pregunta, decir, bueno, hacer como venimos con un cierto tono o forma de comunicar contenidos y de repente paramos y le hacemos una pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿O cómo? ¿Sí? Planteamos una pregunta en particular y después seguimos desarrollando la respuesta a esa pregunta. Podemos hacer un ejercicio, podemos hacer una encuesta, podemos cambiar el diseño, si estamos usando PowerPoint o una presentación, digamos, digital, podemos cambiar, por ejemplo, el diseño, cambiar el color de fondo, una slide que sea, wow, me despertó, ¿y qué pasó? Uy, acá cambió algo, ¿no? Obviamente, ahí también entra en juego la variación en el tono, el ritmo, el volumen de nuestra voz. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver cuando veamos en el episodio de entrega de una presentación. Son todos puntos a tener en cuenta y a sumar para mantener esa atención del público. Bueno, y llegamos al final. Vamos al cierre, ¿sí? La tercera sección de una presentación. Durante toda la presentación llevamos a la audiencia por un viaje, ¿sí? En nuestro contenido y ahora tenemos que sintetizar. Tenemos que mostrar cómo todo lo que dijimos tiene sentido. La conclusión es como ese recordatorio del tema tratado. ¿Qué mensaje quiero que se lleven a casa? ¿Qué quiero que le transmitan a otros? Estas son 2 preguntas que sirven tener ahí a mano en esta etapa, decir, bueno, ¿qué quiero que se lleven a casa? Claramente esto ya nos lo habíamos hecho en la etapa de deberes, ¿no? Antes de empezar con toda la presentación, pero acá es de vuelta importante decir, bueno, ¿cuál era el mensaje que quiero que se lleven a casa? ¿Lo logré transmitir en todo esto? ¿Es el mismo? ¿Sí? ¿Es ese mensaje el que quiero que se lleven al que llego? ¿Qué quiero que le transmitan a otros? Posiblemente el cierre sea lo único que se acuerden de la charla, aparte de, obviamente, cómo se sintieron durante el desarrollo, ¿no? Si estuvieron atrapados, pero eso pasa más por las emociones. Si estuvieron súper interesantes, súper atrapante o no, súper aburrida, eso también queda, pero queda la sensación y queda ese mensaje final. Conviene en este punto, en el cierre, poner el trabajo en perspectiva, como mostrar la foto completa, ¿no? Si fuimos tratando cada tema en parte separada, mostrar acá, si unimos todas estas piezas del rompecabezas, la foto completa queda así. También es el momento de llamar a los asistentes a la acción, pedirles que tomen una decisión, que apliquen las ideas presentadas en su día a día, que te sigan en redes, que completen una encuesta, lo que creas pertinente o lo que sea el objetivo de esa presentación o de esa intervención.
Personalmente, y como ya se habrán dado cuenta, me gusta hacer un resumen de los puntos importantes. ¿Sí? Yo creo que a esta altura del podcast ya lo han notado. Y después terminar con una afirmación, como una gran frase final o una llamada a la acción, muchas veces relacionadas con lo que fueron o lo que fue la frase o promesa de la apertura, ¿sí? Como cerrar ese ciclo y yo digo terminar de ponerle el moño. Les decía que el comienzo es la clave para enganchar y mantener la atención de la audiencia. Y el cierre, entonces, determinará esa impresión final y el impacto que tu presentación tendrá sobre la audiencia. No pierdas esta oportunidad súper valiosa. Preferentemente, evita cierres como "y eso es todo, bueno, no tengo nada más que decir, espero que les haya resultado interesante. Bueno, con esto terminamos, espero que hayan entendido", ¿sí? O cosas así por el estilo que pierden fuerza. Concluí con fuerza y deja claro tu mensaje al final de la presentación. Quizás sea lo único que recuerden de la presentación. Ahora, después de eso, en el cierre, dependiendo del formato, puede haber sesión de preguntas y respuestas. Y también es importante, como decíamos, creo que no me acuerdo ya el número de episodio, pero es importante prepararse para eso, ¿no? Y eso lo vamos a ver en otro episodio. Entonces, resumiendo, dijimos que una presentación tiene 3 secciones básicas: la apertura, el desarrollo y el cierre. La apertura es nuestra oportunidad para captar la atención del público. Ese momento vale oro y no podemos desaprovecharlo. Tenemos que ser asertivos con las palabras y generar expectativa. No aburrir al principio porque si no nos va a resultar muy difícil recapturar esa atención. El desarrollo es la sección más jugosa, es el cuerpo de la presentación y no debemos descuidarla. Debemos seleccionar con criterio el contenido a incluir y estructurarlo de manera que dé soporte a la promesa o expectativa que generamos al principio. Acá decíamos la importancia de editar ese contenido dependiendo de los intereses de mi audiencia, el objetivo que quiero lograr y el mensaje que quiero transmitir. Es valioso sumar variaciones en forma, en intervenciones y diseño para recapturar, acuérdense como esas mini presentaciones, recapturar constantemente la atención de la audiencia. Y llegamos al cierre. ¡Charán! El momento cúlmine, ¿no? Tenemos que ayudarlos a procesar todo lo que entregamos y resumirlo en una frase final. Recordá que el cierre determinará la impresión final y el impacto que tu presentación tendrá sobre la audiencia. ¿Te habías detenido a pensar las distintas partes de una presentación, su importancia y desafíos? Te invito a que en la próxima presentación que armes le prestes atención y evalúes el efecto que tienen en la audiencia y en tu experiencia como orador. Si te resulta interesante este contenido, no olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas o like en YouTube y me dejes comentarios en la plataforma donde me escuches. Así podemos llegar con este contenido a más gente. Muchas gracias por estar en otro episodio, por seguirme, por prenderte, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!